de la clase, vamos a tener una resolución de casos clínicos para ver si es que me han atendido. ¿Ok? Entonces, ahora sí apago la cámara y empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y vamos a hablar primero es justamente de la pancreatitis aguda, porque recuerden que la pancreatitis aguda, a diferencia de la crónica, se genera por la reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Si es que va a ser o no va a ser reversible a lo largo del tiempo, pero ¿cómo nosotros vamos a poder ver justamente esta reversibilidad? Por lo siguiente, fíjense, recuerden que nosotros, para poder ver una patología si es o no reversible en cuanto a lo crónico, tenemos, por ejemplo, la cirrosis, ¿no? Les pongo siempre como ejemplo al momento de hablar de la hepatitis dos sufijos, lo que es el sufijo patía y el sufijo itis. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la palabra gastropatía, pero también puedo tener la palabra gastritis, que en esencia son lo mismo. Ambos me pueden generar una alteración estructural del estómago, pero aquí la diferencia. Mientras que la gastritis está asociado a inflamación, o sea, células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos, la gastropatía no está asociada a inflamación. Hay alteración, sí, porque de repente hay un aumento de ácido clorhídrico, una disminución en la doble capa de mucosa, fosfolípidos, calcio, pero no hay inflamación. No ha habido respuesta de los PAMs, de los DAMs, no ha habido presentación de antígeno, no ha habido liberación de interleuquinas, nada. Simplemente hemos destruido el tejido sin la necesidad de una respuesta inmune. Y eso es justamente lo que nosotros debemos recordar en cuanto a la pancreatitis también, porque la pancreatitis siempre va a ser una inflamación del páncreas, siempre, y esto se debe a un montón de factores. Incluso las infecciones me pueden generar pancreatitis. Es más, nosotros hemos visto desde el año pasado unos cuantos artículos que SARS-CoV-2 me puede generar una pancreatitis aguda, y es más, SARS-CoV-2 también puede generar diabetes mellitus, justamente dentro de la clasificación de otros tipos de diabetes. Entonces, lo principal en el agudo es que este va a ser reversible. ¿Por qué? Porque no hay fibrosis. En cambio, el crónico sí me presenta fibrosis. Y recuerden que la fibrosis es como rellenar a todo un órgano de cemento. Mientras más cemento tiene un órgano, menos funciona. Por ende, la pancreatitis crónica se va a caracterizar por la fibrosis de todo el parénquima pancreático. Ya vamos a ver por qué. Por distintos factores de crecimiento, como puede ser el factor de crecimiento de fibroblastos, sea uno o 2, puede ser por el factor de crecimiento transformante beta, que me lo van a liberar los macrófagos derivados de los monocitos inflamatorios, puede ser también por el factor de crecimiento derivador de plaquetas, que me favorece la angiogenia y también la atracción de fibroblastos y miofibroblastos, toda una vaina lo que tiene que ver dentro de la pancreatitis. Entonces, para empezar con temas chiquitos, simples, sencillos, vamos con lo que es la respuesta primero fisiológica que tenemos. Recuerden que nuestro páncreas tiene un montón de enzimas metabolizadoras, principalmente. Esto nosotros ya lo conocemos, ¿no? El esfínter de Oddi, que es justamente por donde va a terminar el conducto pancreático principal, pero también el conducto colédoco, y ahí donde vamos a liberar ácidos biliares, pero también vamos a liberar enzimas pancreáticas. Dentro de las enzimas pancreáticas tenemos la tripsina y la lipasa. Resulta que estas dos enzimas, una de ellas se tiene que activar con niveles altos de calcio intracelular. Es por eso que una pancreatitis aguda normalmente me genera hipocalcemia. ¿Por qué? Porque todo el calcio de sangre ha viajado a páncreas o está dentro de páncreas. Ese es uno. Pero hay otro, como puede ser la lipasa o incluso la tripsina, que al momento que ocurre una respuesta inflamatoria, nosotros vamos a tener la liberación de una de las dos, y ya vamos a ver cuál es. Ahora, ¿cuál es el problema con que se liberen estas enzimas? Son enzimas que degradan grasa, y recordemos que el páncreas tiene células adiposas. Entonces, un mecanismo general fisiopatológico para explicar la clínica del paciente con pancreatitis aguda. Cuando ocurre una liberación de enzimas pancreáticas, sea la lipasa o la activación de la tripsina, porque recordemos que ahí tiene que haber una activación previa en cuanto a la tripsina, ¿ok? Entonces, estas enzimas lo que van a hacer es degradarme todo el tejido adiposo que se encuentra dentro del páncreas. El tejido adiposo se degrada y me va a liberar ácidos grasos libres, que ya va a tener su característica clínica también. Pero eso no es lo importante. Lo importante está en que esta destrucción del tejido adiposo por la lipólisis me va a liberar algo que se conoce como DAM. Y nosotros en inmunología sabemos que son los DAMs. Los DAMs son los patrones moleculares asociados a daño, que son justamente partículas que liberan células necróticas.
Estas partículas van a ser reconocidas por células que inician la respuesta inflamatoria, como los macrófagos en este caso, porque la célula dendrítica no tiene acceso al páncreas, los macrófagos sí. Entonces, los macrófagos reconocen los DAMs, comienza a haber liberación de interleuquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, que lo vamos a ver, iniciándome toda una respuesta inflamatoria y por ende degradando al páncreas. Eso es uno. Pero aparte, el propio tejido adiposo, recuerden, esto no es solamente un tejido que me guarda grasa y punto, no. El tejido adiposo también guarda interleuquinas proinflamatorias, interleuquinas y adipoquinas. Pero en este caso, cuando la célula adiposa se degrada, se destruye por la lipasa, por la tripsina, ocurre una liberación también de interleuquinas, clásica, 1 beta, TNF-alfa, y algo importante, nosotros en la pancreatitis aguda, como complicación, podemos tener el síndrome de respuesta inmunitaria o inflamatoria sistémica, el SRIS en español, o el SIRS en inglés. Ahora, ¿qué me indica esto y cuál es una complicación justamente del SIRS? Resulta que nosotros al momento de destruir el páncreas, recuerden que puede haber liberación de todas esas interleuquinas proinflamatorias hacia la circulación sistémica. ¿Cuál es el problema? Que toda la respuesta inflamatoria viaje a la circulación sistémica, que me puede generar una sepsis. Y la sepsis es grave. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos todas esas interleuquinas dentro de la sangre, recuerden que esas pueden activar a los neutrófilos. ¿Y cuál es el problema con los neutrófilos? Que estas con el TNF-alfa producen algo llamado netosis. Y la netosis es un proceso en el cual el neutrófilo literalmente se rompe, libera mitocondrias, ADN, enzimas, todo lo de la vía intrínseca de la coagulación. Por ende, nosotros al aumentar la vía intrínseca vamos a generar en toda la sangre el efecto Schwarzman, que es la coagulación intravascular diseminada. Una vez ocurra toda la coagulación, el paciente me genera, ¿qué cosa? Hemorragia. Entonces, lo que nosotros conocemos acerca de la pancreatitis aguda, su propio nombre lo dice, pancreatitis, o sea, inflamación de, se entrecortó. ¿En qué Sí, parte se me entrecortó, chicos? cortó un poquito, hace un minuto más o menos que se cortó. Ah, ya les había explicado, sí, en la última parte acerca de la coagulación intravascular. Lo que ocurría, recuerden, que en el paciente con la pancreatitis aguda, toda esta respuesta inflamatoria va a salir volando hacia circulación sistémica. En circulación sistémica, las interleuquinas proinflamatorias como TNF-alfa lleva a la activación del neutrófilo. El neutrófilo me desarrolla la netosis, que esto favorece la activación de las plaquetas junto con el neutrófilo. ¿Qué lo vamos a ver? Esto me activa la vía intrínseca de la coagulación y por ende me forma la coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque toda la respuesta inflamatoria está en sangre. Y justamente eso es la sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica en toda la sangre. Eso es uno. Pero una cosita también que tenemos que tener en cuenta es que la interleuquina 1 beta junto con el TNF-alfa favorecen la dilatación de los vasos. Que al favorecer esa dilatación, permitimos la fuga vascular. Y resulta que una de las características clínicas que tiene el paciente es el shock distributivo. ¿Y qué es el shock distributivo? Es justamente un fallo en los vasos periféricos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a tener una dilatación extrema en todos los vasos de los brazos y de las piernas, llevando a qué cosa? El paciente se vuelva rojo. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega chocado a emergencia, por ejemplo, un shock cardiogénico, lo normal es que sea blanco, pálido. ¿Por qué? Porque el corazón ya no está bombeando sangre. Pero en este caso sí tenemos sangre, simplemente que se está saliendo hacia los tejidos periféricos, intersticio, generándome edema sistémico. Pero esto me va a pintar la piel de un tono más rojo. ¿Por qué? Porque es la sangre la que está en la piel. Y esto se conoce como shock distributivo o shock
séptico, que puede ocurrir como manifestación clínica de la pancreatitis. Entonces, para que vean que la pancreatitis, chicos, no es un juego, es una de las enfermedades más complicadas que puede haber en el mundo. Y fuera de eso, resulta que el cáncer pancreático también es uno de los tipos de cáncer más terribles que existen. ¿Por qué? Porque la única solución, al igual que en la pancreatitis aguda, es la cirugía, no hay otra. Entonces, vamos definiendo primero qué es la pancreatitis. Sabemos nosotros que la pancreatitis aguda, pancreatitis, o sea, inflamación aguda del páncreas en un tiempo menor aproximadamente de semanas, o incluso unos cuantos meses, un mes o un par de meses. ¿Esto se va a deber a qué cosa? Se debe justamente a que nosotros vamos a tener una liberación de nuestras propias enzimas, o sea que el propio páncreas va a liberar sus enzimas, como la tripsina, como la lipasa. Y nosotros sabemos que dentro de estas enzimas, algunas tienen que ser activadas, pero hay una alteración justamente en la activación de las enzimas. ¿Por qué? Porque hay algunas que normalmente son proenzimas, o sea, son simógenos, todavía no se activan. Algunas se van a activar por las hidrolasas, ¿a nivel de dónde? A nivel de duodeno. Y ahí recién podemos convertir una proenzima en una enzima como tal, ¿ok? Ahora, para poder nosotros desarrollar esta enfermedad tenemos que combinar un montón de factores, tanto protectores como patológicos. Es algo similar a lo que ocurre en la úlcera, por ejemplo. ¿Por qué ocurre la úlcera? Porque está aumentando el factor dañino y disminuyendo el protector. Ocurre exactamente lo mismo en la pancreatitis aguda. Hay una disminución en los factores protectores y hay un aumento en el caso de los factores dañinos. El paciente, para poder desarrollar una pancreatitis, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la tripsina. Ok, la tripsina normalmente es una enzima que nosotros la tenemos a nivel de simógenos, es una proenzima dentro de las células acinares, porque recordemos que el páncreas tiene el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. Entonces, la tripsina normalmente se encuentra en estos gránulos en forma latente y espera que una enzima duodenal, que es justamente la enterocinasa, o sea, es una enzima a nivel entérico intestinal que activa una proteína quinasa A. Lo que hace es convertirme ATP en ADP. ¿Para qué? Para que ese fosfato pueda activar ahora sí la tripsina y volverlo una enzima activa. El problema en la pancreatitis aguda va a caracterizarse por dos enzimas. La tripsina, que normalmente no se activa dentro del páncreas, en la pancreatitis aguda hay una activación prematura de la tripsina, o sea, dentro del mismo páncreas. Pero eso no es todo. La lipasa es lo que más nos preocupa, porque la lipasa se activa dentro del páncreas. Y resulta que si nosotros destruimos poco a poco el páncreas, la lipasa me genera necrosis grasa, necrosis de las células acinares, y cuando destruimos las células acinares y el tejido adiposo, mueren por necrosis y la necrosis me libera DAMS. Esa es la respuesta que les mostré hace un rato, cuál es clínica. Lo primero que debemos conocer en cuanto a la etiología son las causas más comunes. Para esto, Disculpe, compañero, ¿se está cortando un poco el audio también ahorita? Sí, en DAMS. Pero en un momento ahorita el ponente lo va a arreglar. una mnemotecnia llamada I get smashed, o sea, yo fui golpeado. Y cada letra de la palabra en el 25% de los casos. Se me entrecortó en la parte de DAMS. DAMS, ¿verdad? Sí, aparte de DAMS, compañero. Ya, perfecto. Sí, recién me acabo de dar cuenta que se estaba entrecortando. Ya. Entonces, como les repetía, algo rápido nada más. Lipasa, tripsina. Tripsina normalmente activa el duodeno. En la pancreatitis aguda hay una activación intrapancreática de la tripsina por alteración genética. La lipasa se activa dentro del páncreas. Cuando tenemos un aumento en la liberación de la lipasa, esta me las células acinares, las células endocrinas, como las células beta pancreáticas, las alfa pancreáticas, las beta, las gamma, todas las células pancreáticas endocrinas en general. ¿Ok? Y también el tejido adiposo, generándome necrosis grasa.
Entonces, la necrosis de estos tres tipos de células, ¿a qué me va a llevar? Necrosis, recuerden, ¿cuál es la diferencia entre la necrosis y la apoptosis? La necrosis es proinflamatoria. Al destruir las membranas me libera DAMS. Y los DAMS, como les había mencionado, inmunidad innata. ¿Para qué? Para empezar a liberar interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, atracción de neutrófilos, pancreatitis aguda. Recuerden que dentro del laboratorio, en el examen de hemograma, vamos a ver una leucocituria o leucocitosis. ¿Qué quiere decir eso? Un aumento en los niveles de leucocitos, sobre todo a nivel neutrófilo. ¿Ok? Entonces, eso era lo que tenía que decir de DAMS. Ahora, en el caso de las causas, etiología, tenemos la mnemotecnia I get smashed, o sea, yo fui golpeado, que cada letra de esa palabra tiene un significado. En el caso de la I, significa idiopático. Resulta que nosotros en un 25% de todos los casos puede ser idiopático. La letra G, gallstones, ¿qué quiere decir? Cálculos biliares. La E de etanol, no es tabú hablar de tabaco, de alcohol, ni tampoco de grasa para poder explicar la fisiopatología de la pancreatitis, porque resulta que dos de las causas principales para nosotros poder desarrollar la pancreatitis aguda e incluso la crónica son los cálculos biliares y el etanol. Pero también podemos tener por ahí factor de riesgo el exceso de grasa, y ya vamos a verlo por qué. La T de trauma, la S de esteroides, perdón, la M de MAMS, la A de autoinmune, porque sí, nosotros podemos tener una pancreatitis autoinmune que me lleva a la pancreatitis crónica. Es un tipo de enfermedad autoinmune caracterizado por la liberación de IgG4 en contra de lipasa y en contra de tripsina en su forma simogénica. Después tenemos la S, por Scorpion Poison, o envenenamiento por veneno de escorpión. La picadura de escorpión también me puede generar pancreatitis. La hipercalcemia. ¿Por qué la hipercalcemia me puede llevar a la pancreatitis? ¿Por qué el envenenamiento por la picadura de un escorpión? ¿Por qué el etanol? ¿Por qué los cálculos? Todo eso lo vamos a hablar ahorita. Vamos por decilitro de grasa. Es un examen pancreático, proteasa en la infección por VIH, o los análogos a nucleótidos o inhibidores análogos a nucleótidos. Chicos, ahora sí se me escucha mejor. Tuve que mover de lugar para poder seguir. Ya, perfecto. Y ahora sí estoy acostado del router, así que dudo que se me entrecorte. Como les iba diciendo, los fármacos, ¿no? Los análogos a nucleócido, inhibidores de la transcriptasa reversa, análogo a nucleótido, perdón, también están relacionados con el desarrollo de la pancreatitis. Pero recuerden que ustedes saber esto es por las puras si no lo saben explicar, excepto el idiopático, obviamente. Por algo se llama idiopático. Pero vamos con lo siguiente, ¿por qué las otras causas sí me pueden generar pancreatitis? Facilísimo. En el caso de los cálculos biliares, recuerden que los cálculos biliares lo que van a hacer es aumentarme, ¿qué cosa? La presión dentro de la vesícula biliar, porque nosotros sabemos que los jugos biliares no se forman en la vesícula, se forman en el hígado. Tenemos el hígado, espacio Edice, parte capilar, espacio canalicular biliar. Aquí es donde se forman los jugos biliares. Cuando nosotros tenemos cálculos o barro biliar, dependiendo en dónde lo tenemos, ¿no? Lo más común para generar una pancreatitis es a nivel del colédoco. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa obstrucción, entonces por vía retrógrada vamos a tener un aumento en la presión intrapancreática. ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos un aumento en la presión intrapancreática? ¿Y cómo ocurre esto? Es como si tuviéramos un tubo, ¿verdad? Una manguera. ¿Qué ocurre si nosotros obstruimos el paso del agua?
Entonces, la parte proximal de la obstrucción comienza a dilatarse. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción que evita el paso de agua. Pronto, esta dilatación va a ceder y se va a romper. Y exactamente lo mismo ocurre en el conducto principal pancreático. Debido al barro biliar o a los cálculos biliares, va a haber un aumento exactamente de la misma forma dentro del páncreas, sobre todo en el conducto pancreático principal, aunque también en los conductos más pequeños. Esto va a llevar a que esos conductos intrapancreáticos se dilaten a tal punto que se revienten. Pero nosotros ya sabemos qué lleva a esos conductos pancreáticos: lipasa. Y si la lipasa se libera dentro del páncreas, comienza a destruírmelo, comienza a degradármelo. Ahí tenemos una causa. El etanol me gusta un montón. ¿Por qué? Porque tiene una causa fisiopatológica igual en prácticamente todas las enfermedades para desarrollarme toda la clínica de cualquier enfermedad. En el caso de la pancreatitis, ¿qué ocurre? Recuerden que el etanol es metabolizado por una enzima. Ya sabemos nosotros que esa enzima es la alcohol deshidrogenasa, pero tenemos esa a nivel citosólico. Hay una a nivel mitocondrial, que se conoce como la 2E2 o citocromo P450-2E2. La enzima normalmente que se usa es la alcohol deshidrogenasa. Esta me convierte el alcohol en etanol y después el etanol pero en acetaldehído. El acetaldehído se convierte por la acetaldehído deshidrogenasa en acetato y CO2. Aquí es donde ocurre el problema. ¿Y saben por qué? Porque resulta que cuando nosotros, a nivel pancreático, sobreexcedemos el uso de alcohol, o sea, generamos mucho alcohol, este proceso que está ocurriendo en el hígado, resulta que también puede ocurrir en páncreas. Ojo, pero el páncreas no tiene alcohol deshidrogenasa porque no es una glándula que me metaboliza el alcohol, pero la enzima que sí tiene es la citocromo 2E2. ¿Y por qué esa citocromo es un problema? Fácil, porque la 2E2, perfecto, me metaboliza el etanol en acetaldehído y la acetaldehído por la acetaldehído deshidrogenasa se convierte en acetato y en CO2, eso ya lo sabemos. Ocurre prácticamente lo mismo. El único problema es que esta enzima es menos eficiente y lo que me hace es alterarme al momento que se forma el acetaldehído en acetato, inhibe el ciclo de Krebs, pero específicamente en lugares bastante, por así decirlo, estratégicos. ¿Por qué? Porque me evita los pasos en los que se produce el NADH y el FATH. ¿Y cuál es el problema? Nosotros, como somos expertos en bioquímica, sabemos que la NADH me activa el complejo 1 y el FATH el complejo 2. ¿Pero de qué? ¿Complejos de qué? De la cadena respiratoria mitocondrial, o sea, la fosforilación oxidativa. Recuerden que el complejo 1 me activa el complejo 3, el 2 me activa el complejo 4 y los 4 juntos me activan el complejo 5. ¿Y cómo se le llama el complejo 5? ATP sintasa. Y resulta que si nosotros tenemos menor formación de moléculas de ATP, justamente eso es lo que ocurre también dentro de la pancreatitis aguda, porque hay una disminución de ATP. ¿Y por qué hay una disminución de ATP? Porque dentro del páncreas esto va a favorecer la salida de calcio por parte del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, ¿cuál es la importancia de que haya menor ATP y que el retículo endoplasmático rugoso me libere una mayor cantidad de calcio? Porque resulta que dentro del propio páncreas nosotros convertimos la fase simógena de la tripsina en la tripsina activa. Porque recuerden, la tripsina se tiene que convertir en duodeno para poder liberarse. O sea, la tripsina no tiene actividad dentro del páncreas porque es un simógeno, es inactivo. Pero cuando hay aumentos en estos niveles de calcio intrapancreáticos, convertimos el simógeno en tripsina activa. ¿Y qué ocurre si nosotros tenemos la tripsina activa? Comenzamos a destruir las células acinares, las células beta pancreáticas, el tejido graso. De nuevo, pancreatitis. Pero eso no es todo. Resulta que el etanol, al ocurrir toda esta alteración en la cadena respiratoria mitocondrial, también me va a llevar a una alteración dentro del núcleo, llevando a la formación de nuevos antígenos. Y resulta que estos nuevos antígenos los puede utilizar el macrófago para presentarlos a los linfocitos T, convertirse en TGLP1 mediante las tres señales que ya sabemos,
Hay una liberación de interferón gamma para que haya más macrófagos y una liberación de interleuquina 12 para que haya más TGL-1. Y así continuamos la inflamación. Y por eso el etanol me genera la pancreatitis. Después el trauma, fácil, un trauma abdominal, por ejemplo, un disparo de bala que me destruyó el páncreas, me lo perforó, obviamente rompió todos los canalículos o gran parte de ellos, liberándome enzimas pancreáticas, pancreatitis. Los esteroides. Los esteroides también me pueden desarrollar justamente por toxicidad farmacológica. ¿Cómo? Porque resulta que los esteroides me pueden, por así decirlo, activar el factor de transcripción EBP. Porque recuerden, los esteroides, ¿qué es lo que hacen? Tienen la misma función que el cortisol. Evitan que se liberen las enzimas, pero ojo, enzimas inmunitarias. ¿Saben cuál es el problema de los esteroides en el páncreas? Que resulta que los gránulos que tienen las enzimas para poder activar a la tripsina, los esteroides los inhiben. ¿Y cuál es el problema con que se inhiban? Que estos gránulos con las hidrolasas que activan las enzimas pancreáticas se combinan con los lisosomas, que es donde está la lipasa. Y esta combinación hace que las enzimas lisosomales rompan los gránulos que tienen las hidrolasas, perdón, se activen las enzimas inactivas y se siga destruyendo el páncreas. Después, paperas, sí, porque recuerden que las paperas también me puede afectar páncreas. Tenemos causa autoinmune de tipo IgG4. Este me va a destruir, ¿qué cosa? Los gránulos dentro de las células beta pancreáticas, perdón, dentro de las células acinares, y al destruirlos, me libera las enzimas. Perfecto, entonces podemos desarrollar también pancreatitis. El envenenamiento por la picadura de un escorpión, porque también tiene activación directa sobre la tripsina. La hipercalcemia, porque la acabamos de mencionar hace un momento. Mayor calcio, mayor activación de tripsina. La hipertrigliceridemia, ¿debido a qué? Debido a que si hay mucha grasa, el páncreas va a tener que liberar mayor cantidad de enzimas. Pero esto en algún momento puede sobresaturar los canalículos, rompiéndolos, permitiendo la fuga de enzimas pancreáticas. Después la pancreatoesófago-duodenoscopía reversa, que es un examen medio extraño para poder ver patología duodenal y pancreática, también porque al momento de hacerlo podemos dañar el esfínter de Oddi, generándome, ¿qué cosa? Liberación de enzimas. Después, las drogas por toxicidad propia, los fármacos inhibidores de la proteasa para VIH, los inhibidores de la transcriptasa reversa análogo a nucleótido, que es para VIH, las sulfas, que es para bacterias. Entonces, si se dan cuenta, hermoso cómo podemos relacionar toda la parte fisiopatológica con el desarrollo de la clínica. Y es justamente por estas causas que nosotros vamos a poder desarrollar pancreatitis. Pero vamos con las causas más comunes, que son todas estas que tenemos acá. Primero, dentro de las causas más comunes, la pancreatitis biliar, que es el 40% de los casos. O sea, por una obstrucción, ya vimos, debido al barro biliar o a cálculos biliares. La inducida por alcohol, que es el 20%, que ya lo habíamos visto también. Y por último, la idiopática. Pero recuerden que en toda patología idiopática siempre se piensa que es una infección viral. Y los casos de pancreatitis idiopática normalmente se le echa la culpa a virus, como puede ser la rickettsia, perdón, los Coxsackie, Coxsackie B, Coxsackie A. Otro tipo de causas que podemos tener son justo las que ya habíamos mencionado, la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, después del examen de la pancreatoduodenoscopía reversa, fármacos. Esto recuérdenlo, porque cuando lleguen a medicina interna de gastroenterología y les pregunten cuáles son los fármacos que pueden haber desarrollado pancreatitis o patología pancreática, todo tipo de esteroide, la azatioprina, este es importante porque es un modificador de enfermedad. Normalmente en las enfermedades autoinmunitarias, primero se da para el dolor los AINES, luego pasamos a los corticoides y después, antes del tratamiento biológico, pasamos a los modificadores de enfermedad. Sulfasalacina, azatioprina, metotrexato, y la azatioprina justamente entra dentro de los modificadores de enfermedad. Las sulfonamidas, antibiótico, los diuréticos de asa y tiacídicos, fármacos para la hipertensión, o los de asa como la furosemida, que se usa para el edema de pulmón o el edema general, los anticonvulsivantes como el valproato, los inhibidores de la transcriptasa reversa análogo a nucleótido para el VIH, los estrógenos. Ah, pero ¿por qué los estrógenos? Porque resulta que los estrógenos, aquellos que tienen ya un conocimiento en cirrosis, podemos ver que resulta que el metabolismo del alcohol
También se altera cuando hay mayores niveles de estrógeno y es por eso mismo que el alcoholismo es más común en hombres, sí, pero afecta mucho más rápido a mujeres. ¿Por qué? Por los estrógenos. Resulta que los estrógenos permiten la formación de nuevos antígenos mucho más rápido que la testosterona. Es por eso que el exceso de estrógeno también me puede desarrollar pancreatitis aguda. Y por último, otras causas que no son tan comunes, son un poquito más raras, aquellos que viven en África, por ejemplo, Australia o lugares endémicos para escorpiones venenosos, infecciones virales como vapera y Coxsackie B o Coxsackie A, que normalmente se relaciona con la pancreatitis idiopática, traumas, como ya habíamos visto, enfermedades autoinmunes como Sjögren. La enfermedad de Sjögren es justamente una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de glándulas salivales, lagrimales, mucinosas, pero a veces se confunde y me destruye también el páncreas. Normalmente los pacientes con Sjögren se les denomina pacientes con síndrome seco, porque no lloran, no lagrimean, no sudan, no babean y encima no me liberan metabolizadores para grasa. Y por último, lo que a mí me gusta, que es lo hereditario, lo genético, lo más complejo de poder explicar porque es más interesante. Tenemos a los pacientes que tienen mutaciones en el receptor del transportador de la fibrosis quística, quistic fibrotic, T de transportador y R de receptor. Es el receptor de transportador de la fibrosis quística. Importantísimo el CFTR1. ¿Por qué? Porque ese también se relaciona con pancreatitis debido a los bajos niveles de bicarbonato. Si nosotros tenemos bajos niveles de bicarbonato, empieza a producirse un moco. ¿Cuál es la característica principal de la fibrosis quística? La formación de un tapón de moco bastante espeso que no se puede, por así decirlo, derretir. Ahora imagínense este tapón de moco en los canalículos pancreáticos más pequeños. Aumenta la presión intrapancreática, los canalículos se rompen, liberación de enzimas. Pero también tenemos mutaciones en el PRSS1, que es una serinoproteasa tipo 1. Esto lo que me hace es codificar el tripsinógeno. Pero ¿qué ocurre si tenemos una mutación dentro de este gen? Resulta que este gen normalmente es protector. Cuando lo tenemos alterado, se convierte en dañino, aumentándome los niveles de tripsina activa. Entonces, chicos, la etiología es totalmente variada, es bastante interesante, pero antes de pasar a la clínica y a la fisiopato hay que ver unas características generales, que justamente en esta imagen, aquellos que lean el Robbins para fisiopato se darán cuenta rapidísimo que la imagen de la izquierda es del Robbins. ¿Y qué me indica? De todas las causas principales que nosotros tenemos, fisiopatológicamente podemos explicar de tres formas. La primera, le podemos explicar en base a la obstrucción del conducto pancreático, y esto nosotros ya lo habíamos visto. La segunda puede ser a través de un daño en los acinos pancreáticos. Y la tercera, última y no menos importante, pero que a mí me encanta porque esto ya es más genética, es un defecto en el transporte intracelular de las enzimas pancreáticas. Sin ir muy lejos, vamos de frente porque yo ya lo he desglosado en imágenes para que lo hagan, para que se entienda mucho más rápido cualquiera de estos tres. En el caso de una obstrucción, al paso de enzimas biliares, al paso de enzimas pancreáticas, perdón, tenemos que recordar tres cositas. Puede ser por una obstrucción o en el colédoco o en el conducto pancreático. Cuando nosotros tenemos una activación intrahepática de la tripsina, normalmente esto me va a generar una profosfolipasa y una proelastasa. ¿Cuál es el problema de esto? Que al tener la obstrucción de que de esas enzimas, o bueno, de la salida de los jugos pancreáticos, dentro de nosotros vamos a poder activar la tripsina. Sí, debido a que se ha liberado y se ha activado sola. Y eso tiene que ver justamente con la tercera causa. En fin, se liberó la tripsina. La tripsina me puede activar dos enzimas, la profosfolipasa y la proelastasa. Al activarlas, se vuelve fosfolipasa y elastasa. Su nombre lo dice. Recuerden que en medicina el aprender prefijos y sufijos es importantísimo, porque con eso podemos ayudarnos un montón en qué hace tal y tal enzima. La fosfolipasa, su nombre lo dice, asa, enzima, romper, fosfolípidos. ¿De dónde? De membrana. Al destruir los fosfolípidos de membrana, generamos necrosis. Y recordemos, injuria celular, principios básicos de fisiopatología o de patología. Al momento de destruir los fosfolípidos de membrana,
ocurre la necrosis. Al ocurrir la necrosis, ocurre edema intersticial. Al ocurrir esta necrosis, liberamos ¿qué cosa? Liberamos DAMS. Y lo demás ya es historia vieja. Los DAMS van a ser recepcionados por los TLR2, empezando la respuesta inflamatoria que nosotros conocemos y amamos, que es la del MIT88. Facilísima. Recuerden que los TLR están acoplados a una proteína adaptadora, que es la MIT88. La MIT88 está acoplado a dos proteínas IRAC, la IRAC4 y la IRAC1. Ambos activados, me activan al receptor estimulante del receptor del factor de necrosis tumoral alfa, el TRAF6. El TRAF6 en ese momento activa a dos proteínas TAC y a dos proteínas TAP. La TAC1 y TAP2 y la TAP1 y TAP2. Esto activado me activa al NEMO. Y el NEMO nosotros sabemos que es el IKK alfa, beta y gamma. ¿Ok? Alfa, beta, gamma. ¿De cuáles me sirven estos tres? Solamente me sirve el beta. El alfa y el gamma se van a unir a las proteínas E3 de tipo ubiquitina para que vayan directamente al proteosoma, que es el basurero de la célula. Nos quedamos con el IKK beta. El IKK beta se va a unir con dos proteínas, la P40, perdón, la P45 y la P60. Estos tres juntos me forman el factor nuclear kappa B. Y el factor nuclear kappa B me inicia la liberación de interleuquinas proinflamatorias como la 1 beta, la TNF-alfa, pero una importantísima para la pancreatitis aguda, porque es justamente una diferencia entre la aguda y la crónica, la interleuquina 6. La interleuquina 6 nosotros la usamos para medir el nivel de daño, porque recuerden que esto me puede generar el síndrome de liberación de interleuquinas, lo que hace mucho tiempo se consideraba como el síndrome o la tormenta de citoquinas. Nombre feo. Quedémonos con el síndrome de liberación de interleuquinas. Y sí, los receptores tipo TOL son los TLR. Varios. Tenemos TLR 1, 2, 3 hasta el 9, pero hay más, el 10 y el 11, pero es para un microorganismo específico. Uno es para un hongo, otro es para un parásito. En ningún libro van a encontrar esos dos porque son temas más de investigación. Hay un artículo que me habla de los dos últimos TLRs que se han descubierto hace unos cuantos años, que son uno para un hongo y otro para un parásito, pero pecaría si se los menciono ahorita porque no lo recuerdo cuáles eran esos dos microorganismos. O bueno, macro y micro. Y listo. Esto obviamente, toda la respuesta inmunitaria va a llevar a qué cosa? A un daño en el acino pancreático. Esto me va a generar liberación de enzimas y al final la pancreatitis aguda. Entonces ahí, de frente, la primera causa. Pero una cosita interesante. Es una pregunta. A ver, Kevin, justo que fuiste el último en responder. Tengo una pregunta. ¿Tú puedes o alguna vez has escuchado que las enzimas pancreáticas me activan factores de coagulación? ¿O es una locura? A ver, Alejandra, ¿qué opinas? ¿Alguna vez has escuchado que las enzimas pancreáticas me generan la activación de factores de coagulación? Sí podrían. Debería creerte. Debería creerte. Te preguntaría, pero mejor te creo. Te preguntaría cómo. A ver, sí, chicos. Sí, las enzimas pancreáticas me pueden aumentar la activación de los factores de coagulación por vía extrínseca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que estos factores de coagulación lo que me hacen es activar una precalicreína. Y recuerdan que eran la calicreína. La calicreína forma parte de la calicreína cinina, que son los vasodilatadores. Ahora, cuando ocurre una activación de estos, normalmente se activan las cininas. Y las cininas me generan una vasodilatación momentánea. ¿Para qué? Para que demos tiempo a que ocurra la formación de los factores de coagulación, más no de plaquetas, porque recuerden que las plaquetas requieren una vasoconstricción. Los factores de coagulación, una vasodilatación. Entonces, vamos a poder atraer el factor de coagulación 12 para poder terminar de cementar el coágulo y luego se atrae el 13, que es el estabilizador. Pero ahí no acaba la cosa. También podemos atraer complemento, porque sí, las cininas me atraen complemento. ¿Por qué vía? Fácil, por la vía alterna, o sea, C3B, C5B, o C3A, C5A. Las cuatro me las traen para atracción, quimiotaxis de neutrófilos, opsonización y destrucción. Ese es el primero. Tenemos el segundo, una lesión primaria en las células acinares. Esta destrucción puede ser por CAM y destrucción de membrana total. No,
En este caso no hay complejo de ataque de membrana, el MAC. ¿Por qué no hay complejo de ataque de membrana? Porque no hay activación de C5b. Aquí lo que hay es C5a, C3a, C3b. C3b opsoniza, C5a, C3a favorecen la quimiotaxis de los neutrófilos. No hay MAC. ¿Por qué? Porque las proteínas MAC, o bueno, el complejo de ataque de membrana, que es C5b, C6, C7, C8 y como 5 u 8 tubos de C9, no marcan las células acinares. Entonces no hay aquí, no hay hipocomplementemia y no hay formación de MAC. Ahora, ¿cómo es que ocurre la lesión? Lo mostré, tenemos el ataque por el alcohol, tenemos las drogas, tenemos la hipercalcemia. Ah, recuerden que el calcio es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque el calcio, vamos a recordar nuestros fundamentos de fisiopatología. El calcio lo que me hace es activar enzimas como las endonucleasas, fosfolipasas, elastasas, proteasas. Proteasa rompe proteína, endonucleasa rompe núcleo, fosfolipasa rompe fosfolípido. ¿Y qué más? Elastasa me rompe elastina. Algo importantísimo. Resulta que la liberación o activación de la elastasa, también cómo es que me va a llevar a la formación de coágulos, casi se me va ese dato. Resulta que cuando nosotros tenemos un daño en endotelio, el endotelio vascular libera la endotelina 1 y la endotelina 1 me genera una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que este endotelio tenga el tiempo de liberar el colágeno tipo 4, el factor de von Willebrand, haya la coagulación. Y sí, resulta que cuando nosotros liberamos elastasas podemos liberar las fibras elásticas, dañarlas del propio endotelio. Al dañarlos generamos daño vascular. El daño vascular se tiene que coagular. Y también podemos generar entonces coágulos plaquetarios. Obvio, todo un tema, hermoso el tema de pancreatitis. Ahora, todo este daño por los virus, por la hipercalcemia, me va a llevar a una liberación de DAMS. Y recuerden, los DAMS ya es historia antigua. Los DAMS me van a activar la respuesta inflamatoria, va a ocurrir una destrucción de los acinos, porque los DAMS sirven para atraer neutrófilos, ¿debido a qué? Debido a que los DAMS son recepcionados por TLR2. Lo acabamos de ver hace un ratito, que es lo que me producía el TLR2. Me producía la liberación de interleuquinas, activación de inflamosoma. Si liberamos interleuquina 1 beta, TNF alfa, atraemos neutrófilos. Y eso no es todo. Resulta que también podemos formar gran cantidad de quimioquinas. Y las quimioquinas, su propio nombre lo dice, quimiotaxis, atracción de células inflamatorias, para que ocurra exactamente lo mismo. Y por último, lo que es el defecto en el transporte de las enzimas pancreáticas, eso lo quiero explicar en tres partes, que es justamente, de un ratito, ya, que es justamente la siguiente diapositiva, porque después de explicar la fisiopato, pasamos ahora sí con la clínica y con eso unas cuantas cositas diagnósticas y pasamos a pancreatitis crónica. Antes de complicaciones también. Vamos con lo que es la fisiopato, algo rápido nada más, para que no se asusten. Algo importante que nosotros debemos recordar en la fisiopato, vamos primero con lo que es la disfunción mitocondrial por el exceso de calcio. Fíjense, cuando nosotros tenemos exceso de calcio, debido a los ácidos biliares, puede ser por el exceso de alcohol, por la colecistoquinina incluso, o por el VIP, esto lo que va a hacer es activar, ¿qué cosa? Un receptor acoplado a proteína G, sobre todo la CCK. La CCK actúa sobre el receptor de CCK y este está acoplado a proteína GQ. GQ me activa fosfolipasa C que me rompe PIP2 en diacilglicerol y en inositol trifosfato. Este inositol trifosfato nosotros ya sabemos qué es lo que hace. Va a actuar directamente sobre el retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para favorecer la activación del RYR, que es el receptor relacionado con la rianodina. El diacilglicerol, que es el DAG, va a dar la energía necesaria ¿para qué? Para que se active el receptor de rianodina y se salga todo el calcio. Ahora, nosotros al aumentar los niveles de calcio intracelular, recordemos qué es lo que hace el calcio, lo acabo de mencionar hace un rato, me activa enzimas, me activa endonucleasas, fosfolipasa, proteasas, todo esto me va a llevar a qué cosa? A la autofagia. ¿Pero por qué ocurre la autofagia? Por lo siguiente, yo que les había mencionado al principio, que se requiere calcio para activar la tripsina.
La tripsina, que antes era tripsinógeno, por el exceso de calcio, se activa. Y resulta que ahora que tenemos activada la tripsina, podemos digerirnos ahora sí el páncreas. Pero eso no es todo. Resulta que el calcio, recuerden, hay un montón de factores que me pueden inducir la activación del inflamosoma, la destrucción de los lisosomas, la salida de potasio, el exceso de calcio. Resulta que el calcio me puede activar el receptor NLRP3. Este va a activar al inflamosoma mediante la atracción de oligómeros ASC y las procaspasa de tipo 1. Esto, recuerden, los NLRP, que son los receptores tipo NOT, los NOT son capaces también de iniciar la respuesta inflamatoria. Es por eso que cuando hay un exceso de calcio intracelular, se activa tanto el inflamosoma como el factor nuclear kappa B. ¿Por qué? Porque el NOT me lo puede activar directamente, aumentando así más la destrucción e inflamación del páncreas. Pero ahí no acaba todo. Resulta que el exceso de calcio, al igual que como ocurre con el alcohol, porque la hipercalcemia dentro del propio páncreas ocurre por el exceso de alcohol, ¿qué hace? El exceso de calcio me abre los transportadores MPTP. ¿Y esto para qué sirve? Para que todas las cantidades de NAD y de FATH salgan de la matriz mitocondrial, de la membrana mitocondrial interna y se pierdan. No se activa Krebs, no se activa fosforilación oxidativa. ¿Y qué había mencionado hace un ratito? No hay ATP. No hay ATP. No podemos activar los transportadores cerca. ¿Qué es el cerca? Es el transportador de reingreso de calcio al retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué la disminución de ATP me lleva a la necrosis entonces? Porque recordemos, nosotros por el exceso de alcohol, la colicistoquinina, hemos sacado todo el calcio del retículo endoplasmático rugoso. Pero como ya no hay energía, ya no podemos activar el transportador cerca. Y resulta que el cerca permite el reingreso del calcio al retículo endoplasmático rugoso. No hay energía, no se activa el cerca. No hay cerca, no hay calcio que ingresa al retículo. Por ende, todo el calcio se queda en el citosol, aumentándome aún más la liberación de enzimas, la respuesta inflamatoria, y es por eso que ocurre la necrosis. Hermosísimo todo lo que tiene que ver con calcio. Entonces, con eso podemos explicar el por qué hay una activación así. Por así decirlo, la vía de la caspasa, no, nada que ver. La vía de la caspasa es una cosa totalmente diferente. Y la caspasa me genera apoptosis. Hay una caspasa, la SMAC Diablo. La SMAC Diablo me genera la ferroptosis y la necroptosis, más no la necrosis. La necrosis, por teoría, sabemos que es la ruptura de la membrana. No es programado, ocurre por un daño. Aquí se está destruyendo la membrana porque el exceso de calcio me está activando todas las enzimas líticas de la célula. Me está rompiendo membrana. Pero las caspasas se activan por programación. La caspasa 8 activó la 3, la 9, perdón, la 9 activó la 3 activó la 2 activó al complejo apoptosoma, la apoptosis. Esto es programado. Toda la vía de la caspasa es apoptosis. Hay algunas que forman la necroptosis, pero no hay ningún tipo de programación dentro de la necrosis, porque la necrosis es no programado, es espontáneo debido a un daño de la membrana. No hay ruptura de membrana, programación, apoptosis. Hay ruptura de membrana, no es programación, necrosis. ¿Ok? Entonces, no, aquí no participa la vía de las caspasas. Para nada, para nada. Lo que acepto es la caspasa 1, ¿no? Que esta es clásica del inflamosoma, para la respuesta inmunitaria. Ahí sí, pero para la necrosis no. Entonces aquí justamente podemos ver por qué ocurre una activación así, esporádica y de la nada, ¿no? De las enzimas intrapancreáticas, como la tripsina. La tripsina no se activa dentro del páncreas, pero ahora acabamos de ver que sí. Vamos con otro. Vamos ahora con lo que es el estrés del retículo endoplasmático rugoso. Esto también es importantísimo, ¿por qué? Porque debido al estrés podemos empezar a liberar mucho más calcio, a generar autofagia y a destruir el propio núcleo. ¿Cómo? Recordemos que el exceso de alcohol, toxinas. A mayor alcohol, mayor inflamación, lo acabamos de ver hace un ratito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también con el alcohol? Importantísimo. Resulta que el alcohol evita
que los gránulos con las hidrolasas se puedan liberar. Al contrario, estos gránulos se combinan con los lisosomas, formando los gránulos decimógenos hidrolasas con lisosoma, permitiendo ¿qué cosa? Que se liberen las enzimas pancreáticas activadas, generándome daño, lo que ya sabemos. Pero aquí otra cosita. Resulta que si nosotros vamos a generar un exceso de alcohol, recuerden dónde se encontraba la enzima 2E2. La 2E2 estaba a nivel mitocondrial para metabolizar el alcohol y en general todas las toxinas. Esto me va a llevar a ¿qué cosa? A una alteración en la función normal del retículo endoplasmático rugoso. Al haber una alteración, ¿qué ocurre? Formación de proteínas mal plegadas. Y las proteínas mal plegadas me van a llevar a la subactivación de proteínas que me activan factores de transcripción, como puede ser el ATF4, el PERC. Entonces, ¿qué es lo importante del estrés? Recuerden que el alcohol me forma neoantígenos y estos neoantígenos alteran toda la función normal de una célula. Por ende, al alterarlo, me desarrolla estrés retículo endoplasmático rugoso. Todos estos factores de transcripción, o bueno, proteínas, van al núcleo para formar un factor de transcripción final, que es el CHOP. Este factor de transcripción es el favorito para el SMAC diablo, que forma parte de la necroptosis, pero también me puede activar la necrosis y una respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Porque resulta que el CHOP forma parte de la familia de los receptores del factor de necrosis tumoral alfa. Y sabemos que el TNF-alfa está relacionado con el receptor FAT-R y FAT ligando, que es el dominio muerte. Esto me va a llevar a la muerte celular y a la inflamación. Pero eso también era un poquito lógico de sacarlo. ¿Por qué? Porque si recordamos fisiopato, las proteínas mal plegadas son causa para necrosis celular, ¿no? Al igual que la acumulación de tejido adiposo, como ocurre en el síndrome de Fabry, llevando a la necrosis tubular renal. Pero ya la sabíamos, así que vamos con lo último. Lo último ocurre en el daño. Y el daño a cenar es muchísimo más fácil de explicarlo. ¿Por qué? Porque aquí el daño es directo. Recuerden que las propias enzimas pancreáticas van a liberarse debido a qué? Debido a que el alcohol, debido a que las propias enzimas del páncreas, toxinas virales, bacterianas, traumas, todo esto va a llevar a exactamente lo mismo, a que los gránulos de decimógeno al final se combinen con los lisosomas. Estos lisosomas con los simógenos va a hacer que las propias enzimas, perdón, degraden las hidrolasas. ¿Para qué? Para que se liberen las proteínas o las enzimas que se van a encargar de activar las proenzimas pancreáticas. ¿Esto qué va a llevar? A que las enzimas se activen, me desarrollen activación de fosfolipasa, de fosfoelastasa. ¿Por qué? Porque una de esas enzimas es la tripsina. Y la tripsina me generaba activación de fosfolipasa y fosfoelastasa. Esto me rompía la membrana celular y por ende ocurre necrosis. Pero hay otra cosita. Resulta que la destrucción de los imógenos me lleva a que se active el receptor del TNF-alfa y a esto le sumamos que las células acinares ya se están destruyendo, fácil, se libera TNF-alfa como forma de DAMP, se activa el propio receptor y el receptor mismo también lleva a activación de la combinación entre los gránulos de decimógeno y las enzimas. Entonces, chicos, esto es lo principal que ustedes deben conocer acerca del fisiopato, viéndolo desde una parte superficial. ¿Ok? De esta forma superficial es como nosotros podemos entender el por qué ocurre todo dentro del páncreas. Ahora sí, vamos con lo que son las manifestaciones clínicas. Podemos ver que dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener el dolor abdominal epigástrico. ¿Por qué ocurre el dolor abdominal? Porque el paciente está teniendo una respuesta inflamatoria en el páncreas, por ende es que ocurre un dolor que es bastante fuerte. El paciente puede tener náuseas, vómitos y anorexia, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las náuseas se deben a que el paciente, como ya no está liberando enzimas pancreáticas al duodeno, no estamos metabolizando lípidos. Por ende, los lípidos recuerden que son irritantes, me activan el centro del vómito, me lleva a las náuseas, vómitos, y como no se está metabolizando y se está excretando de frente, ¿qué va a presentar? Anorexia, pérdida de peso. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo las grasas. Otro,
también puede desarrollarse diarrea malabsortiva, porque recuerden que las grasas tienen una presión osmótica más grande que la de la propia luz intestinal, permitiendo qué cosa, exacto, la esteatorrea. Por supuesto, ese es con grasa que flotan en el water o en el inodoro. La fiebre, ¿debido a qué? Debido a que es una respuesta inflamatoria. Está ocurriendo la liberación de pirógenos endógenos, interleuquina 1 beta, TNF-alfa, interleuquina 6. Estas tres desgraciadas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al núcleo posterior del hipotálamo. Ahí me van a aumentar los niveles de AMP cíclico y este me permite la activación del transportador CFTR para la salida de cloro y eso me va a permitir ¿qué cosa? Aumentar el metabolismo basal. El aumentar el metabolismo basal es sinónimo de ¿qué? Fiebre. Después la disnea y el dolor de pecho en caso desarrollemos ARDS, porque sí, resulta que la pancreatitis aguda se puede complicar con una neumonía y la neumonía se puede complicar aún más con el síndrome de distrés respiratorio agudo e incluso podemos llegar al SARS. ¿Por qué se llama SARS-CoV-2 el virus que nos ataca últimamente? Porque es el coronavirus 2, porque ya sabemos que tenemos el primero, el 1, que me desarrolla el síndrome de dificultad respiratorio agudo severo. Y sí, el paciente con pancreatitis aguda puede llegar a desarrollarme SARS. Y examinando examen físico, ¿qué vamos a encontrar en cuanto a signos generales? El paciente puede tener signos de shock distributivo, ya lo habíamos visto, puede generarme sepsis. El paciente, ojo, tenemos lo siguiente, un vaso sanguíneo o muchos vasos que están perdiendo sangre. El riñón piensa, ¿por qué no hay sangre que está llegando a mí? Toda la sangre debería llegar porque yo la filtro. Ah, perfecto. Vamos a comenzar a retener la orina. ¿Debido a qué? Debido a que por la propia sepsis, toda la sangre ha pasado a tejidos periféricos. Entonces, esto va a hacer que el riñón deje de orinar y eso se conoce como oliguria. Pero en caso que la pancreatitis sea muy grave, pasamos a la anuria. Ahora, como el paciente está teniendo una pérdida sanguínea bastante fuerte a través de vasos periféricos, hay disminución del gasto cardíaco. Reducimos el gasto cardíaco a hipotensión. Porque recuerden, fórmula de la presión arterial. Presión arterial es igual gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Por ratito, chicos, espérenme 2 minutos, por favor. Que ahorita, exactamente, ahorita van a empezar a ladrar mis perros. Denme 2 minutos. No se preocupe, doctor, estoy esperando. Ya chicos, disculpen, que como tengo unos cuantos perritos, ladran, pero no tienen ni idea. Entonces, eh, más allá. Me estaba quedando en lo de los vasos. Ya recordemos la fórmula de la presión arterial. El gasto cardíaco es igual por resistencia vascular periférica. Si el gasto cardíaco cae, si el gasto cardíaco cae, entonces significa que hay menor sangre que está saliendo del corazón en un minuto. Y esto obviamente me desarrolla hipotensión. Ahora, podemos ver también ictericia en el caso de la pancreatitis biliar, por supuesto. ¿Por qué? Porque recordemos que el hígado, el hepatocito, tiene dos porciones, la porción biliar y la porción capilar. Cuando tenemos una alteración en la pancreatitis, o bueno, pancreatitis por patología biliar, puede haber un aumento en las presiones biliares que llegan hasta el punto de los canalículos intrabiliares. Ictericia post-hepática. Posthepática.
Posthepática, más bien yo creo que sería intrahepática. ¿Por qué? Porque el daño está, claro, el daño está en obstrucción eh, más externa, justo después de la porta, bueno, al costado de la porta en el colédoco. Sí, sería ictericia posthepática, que me lleva también a la patología intrahepática. Muy bien, Kevin. Patología posthepática, muy bien. Entonces, todo esto va por justamente presión retrógrada, hacerme que los vasos intrahepáticos canaliculares aumenten sus presiones, estos se estresen, hagan que ocurra un daño dentro del hepatocito, aumentamos los niveles de TGP y listo, ictericia, porque al destruirse el hepatocito, liberamos bilirrubina directa. Recordemos que la bilirrubina, chicos, la directa se libera en hígado. Cuando tenemos cirrosis, aumenta la bilirrubina directa. Cuando tenemos patología hematológica, como puede ser, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, normocítica normocrómica, regenerativa. Esto me desarrolla un aumento de la bilirrubina, pero Franco, ¿cómo puede ser si la bilirrubina es hepática? No, la bilirrubina indirecta se produce a nivel vascular, ¿ok? Y para terminar con las manifestaciones, vamos que en el examen abdominal podemos tener lo más importante, ojo, los signos de Cullen, Gray-Turner y de Fox. Gray-Turner es una decoloración y equimosis, o sea, un sangrado, un hematoma tremendo alrededor del ombligo. Después tenemos el de Gray-Turner, que es lo mismo, equimosis, pero en los flancos derecho e izquierdo. Y después tenemos el signo de Fox, que es lo mismo, hematoma, moretón, sangrado, ¿en dónde? En el ligamento inguinal. Entonces, esas son las características que nosotros podemos tener en un paciente con pancreatitis. Ahora, sus complicaciones, ya sea para no ir tan lejos, tenemos la necrosis amurallada, la necrosante infectada y la necrotizante. La amurallada, ¿por qué se le conoce así? Porque es justamente una porción de páncreas, por no decir todo el páncreas, repleto por una cápsula fibrótica. O sea, esta cápsula fibrótica lo que hace es justamente envolverme el páncreas, lo que se conoce como pancreatitis necrosante. ¿Ok? Después tenemos la pancreatitis necrosante infectada, que es justamente el páncreas necrosado por toda la respuesta inflamatoria que me desarrolla leucocituria, podemos llegar incluso hasta la sepsis. Los marcadores inflamatorios, PCR puede estar elevado. La BCG, no, la BCG se encontraría normal. ¿Por qué? Porque esto es más de enfermedad autoinmune. Incluso podemos tener aumento en la interleuquina 6, 1 beta, ¿ok? ¿Y esto por qué se desarrolla? Porque al costado o dentro de todo el tejido necrótico del páncreas se ha infectado. Y la necrotizante es justamente la necrosis de todo el páncreas, tanto de la parte intrapancreática como peripancreática, o sea, alrededor. Pero por último tenemos las complicaciones sistémicas, que son las que a mí más me gustan. ¿Por qué? Porque todo se debe a la respuesta inflamatoria. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una neumonía o, por ejemplo, una sepsis por un paciente con pancreatitis aguda? Fácil, por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS. Recordemos que el SIRS me va a llevar a la liberación de interleuquinas a todo el cuerpo, generándome el shock séptico, como habíamos visto hace un ratito, con la previa sepsis. La coagulación intravascular diseminada también ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque dentro de los vasos puede haber una activación de los macrófagos por las interleuquinas, que van a liberar más interleuquinas, va a haber mayor daño vascular, mayor formación de coágulos, mayor interacción neutrófilo-plaqueta, por ende, más coágulos en vía vascular. Después, también tenemos el derrame pleural, debido a lo mismo, a la respuesta inflamatoria. ¿Cómo es que va a ocurrir el derrame pleural? El derrame tiene una respuesta un poquito más bonita debido a lo siguiente. Recordemos nosotros que el líquido pleural se va a desarrollar a partir de los capilares pleurales. Los capilares pleurales, recordemos que favorecen la salida de sangre y líquido para formar el líquido pleural, que es entre 70 a 200 mililitros. Eso es uno. Pero tenemos otro. ¿Qué ocurre si nosotros desarrollamos... Uy, un ratito, chicos, esperen.
Chicos, ahora sí. Entonces, como les iba diciendo, recordemos que en la respuesta inflamatoria vamos a tener un exceso de liberación de TNF-alfa y de interleuquina 1 beta, ¿ok? Recuerden que estas interleuquinas también son vasodilatadoras. ¿Y qué ocurre cuando estas me dilatan los capilares pleurales? Aumenta la fuga de líquido, la fuga de sangre, permitiendo un aumento en la producción de líquido pleural. Y ese aumento es justamente lo que me lleva a ¿qué cosa? Al derrame pleural. Después podemos también tener neumonía, por supuesto, pero ¿por qué? Por exactamente lo mismo. Los capilares alveolares van a recibir este exceso de interleuquinas y este exceso va a llevar a que los propios capilares se dilaten y al dilatarse permite la salida de sangre ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, generándome la neumonía. Y si la respuesta inflamatoria continúa dentro del propio alveolo, este puede liberarme el NIF, que es el factor inhibidor de macrófagos, y esto me desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Después, por lo mismo, por la propia respuesta inflamatoria, ocurre vasodilatación de los vasos peritoneales, llevándome a la ascitis. Ocurre también hipocalcemia, porque todo el calcio está dentro del páncreas. Aparte, podemos desarrollar también ilio paralítico, debido a la menor concentración de calcio, por ende no va a haber una contracción correcta de los intestinos. Ilio, estreñimiento. ¿Ok? Ahora, lo que ocurría dentro de las propias células pancreáticas, la respuesta inmunitaria, cómo es que se desarrollaba. Esto ya para no aburrirlos tanto con la parte inmune, porque lo que tenían que recordar más era la clínica. Rápido. Al encontrar el daño dentro del ácido pancreático, este va a liberar las enzimas pancreáticas, como la tripsina o la lipasa. Recordemos que la lipasa me va a llevar a la destrucción de ¿qué cosa? De las células acinares intrapancreáticas. Perfecto. Al destruírmelas, me va a generar un aumento en la cantidad de ácidos grasos libres y triglicéridos, pero eso no es todo. Resulta que su destrucción me va a liberar DAMS. Los DAMS van a ser reconocidos por los macrófagos y estos me van a liberar todas las interleuquinas proinflamatorias que conocemos, como son la 1 beta, la 6, la TNF, la 18, que es producida conjunto con la 1 beta en el inflamosoma, pero también quimioquinas, como la CXCL1, 2, la CXCL8, que es específica para los neutrófilos. Después, el MCP1, junto con el IP1, que también son para los monocitos de tipo M1 o proinflamatorios. Estos también pueden seguir reconociendo los DAMs, activándose, convirtiéndose en los macrófagos proinflamatorios derivados del monocito inflamatorio. Estos me van a seguir liberando más interleuquinas proinflamatorias. ¿Y qué ocurre cuando tenemos una vasodilatación periférica excesiva? Fallo multiorgánico. Y eso es el resultado final de lo que ocurre dentro del páncreas o en general en la persona con pancreatitis aguda. ¿Ok? Pero eso es todo. Resulta que también podemos tener liberación de interleuquinas que me llevan a la activación del neutrófilo. Y como habíamos visto, el neutrófilo me va a liberar enzimas que me producen estrés oxidativo y la destrucción de la propia célula acinar, llevándome a qué cosa? A la liberación de lipasa y la activación de tripsina. Todo esto me destruye la célula acinar y seguimos liberando lipasa. Eso no es todo. Cuando ocurre la netosis, recuerden que esto o me daña el tejido, aumentándome la inflamación, o puede activar las plaquetas, generándome coagulación, obstrucción de los conductos intrapancreáticos, llevando ¿qué cosa? Un aumento de la presión intrapancreática, destrucción acinar, liberación de lipasa, exactamente lo mismo. Y eso es el resumen de lo que ocurre en la pancreatitis aguda. Ahora, para hablar de pancreatitis crónica, debemos imaginarlos exactamente lo mismo que hemos visto acá, simplemente que de forma crónica. Ahora, como esto era más clínica que otra cosa, aquí les he dejado dos cuadros que les puede servir mucho más adelante en lo que es el score y hallazgo laboratorial. Por ejemplo, el score de gravedad se caracteriza por los niveles de inflamación, la cantidad de interleuquinas, si es que hay o no hay edema, para ver si es que el paciente requiere o no requiere trasplante o cirugía. Y en el caso de los hallazgos laboratoriales, tenemos lo que encontramos a nivel plasmático, como la lipasa y la amilasa. Recordemos que la lipasa
como es la enzima que ya está activada dentro del páncreas, es la más indicativa para el diagnóstico. Si vemos más lipasa que amilasa, este es el diagnóstico directo de pancreatitis aguda. También podemos ver cómo están los niveles de marcadores inflamatorios, el conteo leucocitario que ya les había mencionado. Tiene que haber un aumento tanto de glóbulos rojos como de hematocrito y leucocitos. Ahora, ya para terminar con la pancreatitis crónica, es exactamente lo mismo que la pancreatitis aguda. No hay ninguna diferencia. La única son las causas etiológicas y otro, la respuesta inflamatoria, porque este es más crónico. Como yo les había mencionado en un principio, la diferencia principal entre uno y otro es la irreversibilidad. Y resulta que en el paciente con pancreatitis aguda es reversible, porque no hay fibrosis. El crónico es irreversible, porque hay fibrosis. ¿Cómo? Debido a que la respuesta inflamatoria es suave, pero crónica en el tiempo, tenemos tiempo suficiente para activar a los macrófagos de tipo 2, los desgraciados macrófagos M2, que han sido activados por los linfocitos de helper 2 gracias a la interleuquina 4. Estos desgraciados pueden liberarme factor de crecimiento transformante beta, diferenciador de plaquetas y aparte factor de crecimiento de fibroblastos. Esto es lo que va a llevar a la activación de los miofibroblastos y de los fibroblastos periféricos pancreáticos. Después, el factor de crecimiento diferenciador de plaquetas hace que los miofibroblastos se transformen en fibroblastos activos. Y por último, el factor de crecimiento transformante beta lo que hace es, ahora sí, activar la vía SMAD. El receptor de este factor de transcripción activa una proteína SMAD llamado SMAD2. La SMAD2 fosforilada activa la SMAD3 y la SMAD3 activa la 4. La SMAD4 viaja a núcleo y desarrolla todo lo que es matriz extracelular. Y poco a poco vamos desarrollando, en lugar de una lesión total del ácido, fibrosis. O sea que el páncreas poco a poco va a quedar inútil. Y una de las diferencias también principales es que el paciente con pancreatitis crónica me puede desarrollar insuficiencia pancreática. ¿Y en qué momento lo desarrollamos? Cuando hemos perdido más del 90% de todas las células pancreáticas acinares. Las causas, si se dan cuenta, son prácticamente las mismas, simplemente que aquí tenemos una mnemotecnia diferente. TIGAR, O-System, la T de metabólico tóxico, la I de idiopático, la G de genético, A de autoinmune, la R de recurrente, o sea, pancreatitis severa, aguda, recurrente, y la O de obstrucción. O sea que son prácticamente las mismas causas: consumo de alcohol, obstrucción biliar, un tumor, por ejemplo. Aquí, la composición inmune o genética es exactamente la misma, la hiperlipidemia, la fibrosis quística. Todo es exactamente lo mismo, incluyendo la clínica. Lo único que sí le podemos agregar es la insuficiencia pancreática. Y esa insuficiencia se caracteriza por ser la que me genera la esteatorrea, el déficit vitamínico e incluso la diabetes pancreática. ¿Por qué? Porque al fibrosarme todo el páncreas, fibrosamos también las células beta pancreáticas, evitando la liberación de insulina. No hay insulina, no hay absorción de glucosa. Y si no hay absorción de glucosa, hiperglicemia, por ende, diabetes pancreática. ¿Ok? Y eso, chicos, es lo que nosotros debemos, lo básico, básico de lo básico, saber para poder entender bien pancreatitis aguda y crónica. Ahora, lo que sí faltaría hablar son los últimos casos clínicos. Son dos. Les he puesto solamente dos casos clínicos para que no se aburran y a ver si es que me han entendido. Solamente que los casos los había respondido antes. Tengo que sacarlo un rato. Ya, ahora sí. Listo. Ahora, chicos, para terminar, nos vamos directamente con los casos. Pero una cosita más. Los criterios de Ransom. Eso también se los dejo como regalo. ¿Por qué? Porque los criterios de Ransom son los que, a partir de los valores laboratoriales, nos permiten, ¿qué cosa? La diferencia entre la pancreatitis no biliar junto con la pancreatitis biliar. ¿Ok?
Entonces, al tener una alteración en estos dos, podemos ver si esta patología específicamente es de páncreas o si viene desde la bilis, colédoco, vesícula biliar. Lo de la vesícula biliar mayor a 70, páncreas mayor a 55, menor a 70. Entonces también un regalito que les puede servir por ahí. Ahora sí vamos con los casos clínicos, que ya es la parte final. ¿Qué nos dice el primer caso clínico? Nos menciona que tenemos un hombre de 58 años que acude al médico por un cuadro de dolor abdominal y vómitos de 4 días de evolución. Al principio, el vómito era comida que había comido recientemente, pero ahora es bilioso. O sea, que está vomitando, aparte de la comida, bilis. Ha tenido quejas similares varias veces en los últimos 6 años. El paciente nos menciona que es fumador de cigarrillos, fumó un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 25 años. O sea, que fumador y aparte es bebedor, 18 onzas de whisky al día. Ya, 25 años. Esto obviamente no es agudo. Esto se relaciona más con algo crónico. Por ende, el paciente muy probablemente esté desarrollando vómitos biliares y un dolor abdominal por una pancreatitis crónica, porque recuerden, principal factor, alcohol. ¿Qué más? El cigarro. Mide unos 60 y pesa 48 kilos, o sea, está desnutrido. El IMC está en 19, esto es bastante deplorable, bajo. Signos vitales, dentro de los límites. Ok, el examen físico muestra una masa epigástrica, el resto del examen no muestra anormalidades. Masa epigástrica, perfecto. Algo que debemos tener aquí en cuenta, recordemos que el paciente con pancreatitis crónica no es hemodinámicamente inestable. ¿Qué quiere decir? No hay alteración en la frecuencia ni en la presión, porque la enfermedad se ha desarrollado en un tiempo lo suficientemente largo como para que el paciente pueda adaptarse. Por ende, el agudo, si es el que me desarrolla hipotensión y taquicardia. Esto más se va para una pancreatitis crónica. Aparte, el paciente nos dice que vomita, bilis, el problema de repente sea biliar. Ahora, dentro de las opciones tenemos colecistitis crónica. Dudo, porque nos menciona que tiene una masa, ¿en dónde? En epigastrio. Fibrosis retroperitoneal. ¿Podemos encontrar la fibrosis? Sí, debido a que el paciente tiene pancreatitis crónica, pero retroperitoneal, dudo. Estenosis hipertrófica del píloro, no tiene nada que ver el paciente con pancreatitis con una estenosis hipertrófica del píloro. ¿Por qué? Porque no se tienen relación uno al otro. Adenocarcinoma gástrico, el cáncer de estómago no es factor de riesgo ni tampoco causa etiológica principal para pancreatitis crónica. La que sí lo es un pseudoquiste pancreático o quiste pancreático. Recuerden que los pseudoquistes pancreáticos también son causas de pancreatitis aguda, dependiendo del tamaño, pero también de pancreatitis crónica. Por ende, la respuesta acerca de la masa epigástrica, junto con toda la clínica que tiene el paciente y estando hemodinámicamente estable, es una pancreatitis crónica desarrollada por un pseudoquiste pancreático. Esta sería la respuesta. Y tenemos el último. Una niña de 12 años acude al médico debido a un historial de 2 años de dolor epigástrico. Ya sabemos que en la pancreatitis el signo principal es el dolor epigástrico y nos menciona que es intenso. Tiene náuseas y vómitos, justamente como la pancreatitis. Su padre tiene antecedentes de episodios similares de dolor abdominal y desarrolló diabetes a los 30 años, bastante joven. De repente hay un factor hereditario ahí, porque recuerden, el paciente con pancreatitis también tiene factor hereditario por el aumento en la formación de tripsina, o bueno, de tripsinógeno tripsina, o por aumento en la inflamación, o incluso por una causa autoinmune. La cosa es que la niña tiene lo mismo que el padre. Ah, pero más probablemente sea por una causa genética. Y recordemos que las causas genéticas de manera crónica me generan la pancreatitis crónica. ¿Qué más nos mencionan? El examen abdominal muestra defensa y rigidez, o sea que está duro. Cuando nosotros vemos aumento de ruidos hidroaéreos, abdomen duro y rígido, a diferencia de un abdomen depresible y blando. Blando, pancreatitis aguda. Duro, rígido, crónica. La ecografía del abdomen muestra agrandamiento difuso del páncreas. Recordemos que la pancreatitis aguda del páncreas está aumentado de tamaño, no. Al contrario, está edematizado.
En cambio, en la pancreatitis crónica, por la fibrosis de las células beta pancreáticas, podemos desarrollar diabetes pancreática, lo que tiene el señor, y lo que muy probablemente desarrolle su hija. Pero también tenemos agrandamiento del páncreas por la fibrosis peripancreática. No se visualizan cálculos biliares, por ende descartamos cálculo biliar como posible causa. También descartamos alcohol porque es una niña de 12 años. También descartamos grasa porque he tenido que tener o Prader-Willi o Angelman para comer tanto. O debió tener de nacimiento una deficiencia del péptido PPY o de la leptina para poder comer una barbaridad de grasa y ahí recién desarrolla la pancreatitis. Cosa que no tiene. Es una niña de 12 años. Recuerden que las enfermedades genéticas se desarrollan a una edad bastante temprana. Por ende, la paciente fijo está teniendo una pancreatitis crónica por herencia genética, al igual que su padre. Ahora, ¿cuál de las causas subyacentes, cuál de las causas de las siguientes es la causa subyacente más probable de la afección de este paciente? Si es genético, lo genético me lleva a la activación de tripsinógeno a tripsina, como lo vimos hace un rato. Por ende, la respuesta sería la 3. No puede ser niveles elevados de amilasa sérica porque la amilasa no se relaciona con los genes. Un inhibidor de la elastasa defectuoso tampoco, porque la elastasa no me va a indicar toda la causa de pancreatitis. Me va a generar y me va a explicar el daño, sí, pero no la pancreatitis. Un deterioro del transporte de cobre, un deterioro en la ceruloplasmina, que es justamente el transportador plasmático de cobre, eso se desarrolla en Wilson. Y aquí tampoco tenemos signos de Kaiser-Fletcher como para decir que es enfermedad de Wilson. Glucoronidación defectuosa de la bilirrubina. La bilirrubina no tiene nada que ver. Aquí no hay patología ni hepática ni biliar. Por ende, la respuesta sería la 3. Activación prematura del tripsinógeno. Y con eso, chicos, acabamos la ponencia. De verdad, espero que les haya gustado. Al menos estos temitas así moleculares, clínicos, a mí me matan, me matan, me matan. Y nada, chicos, espero de verdad que les haya gustado. En algún momento espero encontrármelos como futuros colegas o en alguna otra ponencia. Y nada, chicos, éxitos y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, un abrazo. No, ¿se me escucha? Muchas gracias, doctor Franco, por la clase, por la excelente explicación, como bien mencionan ahí en el chat los compañeros. Ha tocado cada punto, o creo que ha tocado todo el tema a profundidad y agradecemos, ¿no? El tiempo y la buena predisposición de su parte con cada uno de nosotros. En todo caso, chicos, si es que tuviesen alguna duda, algo que quisieran, ¿no? Reforzar o no haya quedado claro, pueden escribirlo ahora, les voy a dar un minuto, mientras que voy a ir buscando el link del post-test. Eh, Nuevamente, doctor, muchas gracias por su tiempo y esperamos poder contar con usted en futuras actividades. Compañero Franco, nos dicen si es que pudiese compartir sus diapositivas por interno, por el chat nos escriben. Ah, sí, sí, obvio, obvio. Ok, muchas gracias. Entonces ya lo hacemos llegar ahí por el grupo de WhatsApp a los chicos. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Creo que quedó muy claro. En todo caso, no sé si quisiera darnos unas últimas palabras ya para poder pasar el link del póster a los chicos. Una última recomendación. Sí, recuerden que al momento de explicar la clínica o cuando quieran entender la clínica, lo digo porque soy tutor de ciencias clínicas y de básicas, no obvien lo molecular, para nada, porque se han dado cuenta ahorita que sabiendo lo molecular dominan la medicina, así de simple. Apréndanse lo molecular, apréndanse lo bioquímico,
porque el que sabe fisio y bioquímica domina medicina, no tienen ni idea. Por eso es que cuando estudien fisiopato, bioquímica, fisio, recuerden lo básico para poder entenderlo, ¿no? Justamente como les acabo de explicar todo. Entonces, esa es mi única recomendación, chicos. Apréndanse lo molecular, fisiopato, pero relaciónenlo con la clínica, porque el punto es ese, síntesis. De nada sirve que sepamos un montón si no sabemos sintetizar. Perfecto, perfecto, compañero, doctor Franco. Muchísimas gracias. En todo caso, ya estaremos contactándolo para futuras ponencias nuevamente. Muy bien, chicos. Eh, Igualmente, gracias a ustedes por su tiempo, por estar aquí. Casi hora y media de clase. Muy bien. Ahora les voy a enviar el link del post-test. Recuerden que para recibir el certificado de esta actividad tienen que aprobarlo con 3 preguntas correctas de 5. Haber llenado previamente el pretest. Si su nombre no aparece en el post-test es que no se ha llenado. Eh, y por favor no compartan el link por el grupo de WhatsApp que se pueden habilitar su participación. Únicamente eso. Muchas gracias a todos nuevamente y los esperamos en futuras actividades.